El autor está ahí mirando. Hay un ejercicio, claro, yo hablo de la forma en que yo hago los documentales, es decir, evidentemente no hay un único camino, ¿no? Normalmente, como te decía, tienes una pregunta interior, tienes algo que te sorprende, es un interrogante tuyo, ante la realidad te acercas, como autora del documental te implicas en esa realidad e intentas entenderla no solamente con la cabeza como espectadora, sino que vives esa realidad durante un tiempo. Si no vives en esa realidad durante un tiempo y con los personajes que intervienen en ella, nunca vas a entenderla de una manera visceral, que es como debes de entenderla para poder hacerla tuya. Por tanto, ya en cuanto que la haces tuya deja de ser del otro para ser una experiencia propia, entonces ahí empiezas a aprender como ser humano. Y en cuanto que la digieres has hecho un esfuerzo también de entendimiento que pueda llevarte a defender principios que a lo mejor tú no podrías defender en otro momento, ¿no? Y a partir de ahí cuentas en realidad tu experiencia, aunque estás contando la experiencia de los demás, estás contando tu experiencia, porque al fin y al cabo es tu punto de vista en el momento en que lo has hecho, cuando te ha tocado hacerla y cuando le ha tocado también al otro expresarla. Está muy condicionada, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente, un documentalista aprende cuando observa, cuando interviene en la realidad, cuando la narra y después cuando es espectador. Muchas veces la obra, cuando eres espectador, te vuelves a sentar delante de ella y dices, pero si estaba diciendo esto, no lo sabía. Me ha pasado muchas veces. Sí, eso es muy común del arte, ¿no? Eso lo he escuchado también a otro tipo de artistas más plásticos, a lo mejor pintores, que miran al cuadro que han hecho a ver qué les dicen, ¿no? Sobre todo si son abstractos y tal, a diferencia de la ciencia. Pero hay algo que has dicho que hay que sentirlo visceralmente, ¿no? Es decir, para dar sentido, para recabar comprensión de la realidad. Entonces el ámbito de la ciencia, que también sabemos, ¿no? La ciencia también sabemos que se hace con símbolos y con metáforas, por mucho que no nos permite sentido, no nos permite construir sentido de lo real. Hace falta mirar, ¿no? Es decir, la teoría. Hombre, yo creo que es una combinación, ¿eh? O sea, tú intentas ser lo más experto posible, pero si eres solamente un teórico y te acercas desde la cabeza, podrás juzgar o reflexionar, pero ponerte en la piel del otro e intentar entender por qué ese personaje o esa persona dijo esto y no dijo lo de más allá, y no explicarlo, simplemente mostrarlo. Y como no tienes toda la vida para mostrar, tienes que encontrar ese gesto que le define. Si tú eres una persona que elabora una ficción, haces que el personaje tenga un tic. En cambio, cuando eres documentalista tienes que descubrir ese tic. Y por lo tanto tienes que estar en su piel constantemente, porque tú no puedes manejarle por mucho que quieras, no le puedes manejar. Y una entrevista, por ejemplo, es un saber despertar en el otro ciertas preguntas y ciertas emociones que a lo mejor no quiere darte. Bueno, esto la filosofía ya lo ha dicho desde Aristóteles, ¿no? Es decir, la idea de que efectivamente haciendo teoría no vamos a construir el sentido de la realidad, ¿no? Wittgenstein también, que es un filósofo contemporáneo, murió en los años 50, también nos dice que no se puede construir una teoría ética, sobre todo en eso que dices, ¿no? De descubrir al otro, de comprender al otro, y que la ciencia nunca nos va a permitir eso. Eso hace falta un proceso, pues narrativo seguramente, ¿no? ¿Crees entonces que el documental es yo en un artículo que he publicado, ¿no?, defiendo que el documental es un buen recurso para el aprendizaje ético, para aprender a hacer mejores o a ser más felices, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente esa mirada y esa exigencia que te condiciona un poco la realidad, que tienes que compartir, que tienes que descubrir, que tienes que meterte en la piel ajena, es realmente un buen método para ese aprendizaje? Es una posibilidad, o sea, se te abre, es una herramienta que si quieres la utilizas y si quieres no. O sea, igual que creo que no todo buen escritor es un sabio, no creo que todo aquel que hace documentales pueda utilizar ese enorme vehículo que implica tener la posibilidad de llevar una cámara, vivir otras vidas durante un tiempo, la aplique de una manera sabia, ¿no? La utilice de una manera sabia. Pero sí que es un instrumento potente y que si quieres aprovecharlo, puedes aprovecharlo de una manera que nadie te va a contar, por mucho que yo quiera explicarlo, hasta que no lo haces no lo vives, ¿no?
No, y de cara al espectador también, ¿no? Claro, al que ve la obra terminada. Claro, es que yo creo que ahí el espectador es más sabio que el que lo hace, y distingue cuando realmente un autor o una autora se ha pringado en la realidad, se ha vinculado lo suficiente como para mostrar también sus puntos oscuros. Es decir, normalmente un autor o una autora que lleva una cámara teóricamente es el poseedor de la verdad, viene de otro lado del mundo con curiosidad a ver cómo es ese otro, ¿no? Pero cuando realmente pasas por decir, bueno, y si yo no tengo ninguna propiedad ni de nada, ninguna certeza de nada, y voy con mis lados oscuros a ver qué es lo que pasa, y ahí de repente se me cae el palo del sombrajo al suelo y dejo que la cámara me grabe con todas mis dudas, el espectador aprende varias veces, muchas más mensajes, ¿no? Y si luego eso lo reelaboras ni te cuento. O sea, creo que la sinceridad profunda se agradece. Y eso hace que muchas veces el artificio, la estética, la belleza del documental quede en un segundo lugar, y te llega porque realmente hueles una verdad profunda, y es que el que hizo el documental también es ignorante como tú cuando te sientas delante de un libro o delante de la pantalla, ¿no? Sí, bueno, yo eso lo constato como espectador, ¿no? Es decir, bueno, hay muy buenas ficciones, hay muy buenas películas, muy buenas novelas que te han conmovido, que has aprendido mucho de ellas, pero es verdad que el documental tiene una capacidad mayor de conmoción, de no sé, de meterte ahí, quizá por eso que uno cree que es algo que está pasando, que ha pasado, porque uno sabe que no es un constructo, ¿no? Sino que es alguien real que está viviendo tales y cuales cosas, ¿no? Y, que no puedes manipular al final. Y que no puedes manipular y que no puedes... Por tanto es muerte. Es decir, la muerte tú no la manejas, la muerte, el documental tiene un final que siempre siempre se le escapa al autor. Por mucho que el autor lo ponga al final, el espectador sabe que el final no ha llegado. Es difícil que el final real de la historia, el final quede grabado delante de la cámara. Claro. Sí, claro, la vida sigue siempre más allá del marco de la pantalla. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una ventanita que la que te asomas. Y eso da, imagino, unas posibilidades a la imaginación, ¿no? Sí. A la imaginación de todos los participantes, ¿no? Imagino. Y yo tengo la idea de que la diferencia, por ejemplo, entre la información y la documentación, ¿no? En ese sentido, tiene que ver con eso, con un poco lo que decía al principio. Es decir, hay cosas que nos abren el camino a la imaginación, a pensar alternativas, a verlo de otra manera, y hay otros caminos que no lo cierran. La información del periodista, ¿no? Es que fíjate que además, yo no sé cómo filósofos, como los filósofos que os planteáis, ¿no? Pero bueno, la voluntad de trascendencia. Cuando haces un documental hay una voluntad de doble trascendencia, la tuya como autor, que puedes más o menos manejarla o no, reconocerla o no, y luego la voluntad de que el hecho en sí mismo trascienda, que es algo bastante más generoso. Y entonces a veces uno dice, bueno, como yo no voy a trascender, voy a hablar de la guerra del Vietnam, y así por lo menos yo, mi obra o la realidad esa en la que yo estuve presente o fui testigo, voy detrás de ella, ¿no? Trasciendo tras ella. Pero luego no es verdad, porque todo el mundo nos olvidamos quién hizo la fotografía, pero nos acordamos de la imagen, ¿no? De la realidad esa. Y creo que eso es el acto de generosidad que atrae también. Sí. Yo lo describía diciendo que, y vinculándolo con ese interés un poco ético que como filósofos, ¿no? Como filósofo puedo tener. Yo lo describía diciendo que el documental incorpora dos cosas que no hace el resto de la ficción, por ejemplo, del arte, ¿no? El hecho y el valor del que lo contempla. Y entonces presenta un conjunto de un hecho valorado, ¿no? Con lo cual al espectador o al lector del documental, de alguna manera se le está pidiendo que revalore eso que el creador, el autor, ha valorado y que considera que debe trascender, ¿no? Que debe perpetuarse, que debemos salvar, que debemos un poco liberar del olvido, es decir, un hecho que creemos valioso por algo. Entonces eso compromete al espectador, ¿no? Compromete mucho más que una ficción que tú puedes estar mirando y sabes que eso no ha pasado y te vas y dices qué bueno, qué divertido. He aprendido mucho, pero no te compromete para, digamos, revalorar, reconfirmar, decir sí, esto es valioso y esto hay que, ¿no? Bueno, y se inicia esa cadena un poco
que toda obra tiene, ¿no? Me imagino que toda obra tiene. Yo la verdad es que agradezco mucho este tipo de reflexiones que creo que son necesarias en la profesión a la que yo pertenezco, que en España tiene nada más que 20 años y hay poca teoría acerca de la ética no del periodista, del que hace documentales, que aparentemente es lo mismo y no tiene nada que ver, y que de repente es necesario. Y es muy agradecido, porque a veces uno no sabe por qué hace las cosas y viene otro que sabe generar un discurso en torno a esto y ayuda, ¿no? Te da luz. Yo creo que esa reflexión es necesaria para los profesionales. Supongo que la teoría vale sobre todo para eso, sobre todo para dejar un suelo al resto, ¿no? Al resto de la gente supongo que sí que es eso. Pero bueno, yo volviendo un poco, a mí me impresionó mucho en Feliz Vida Loca, ¿no? Me impresionó mucho la imagen cuando aparece la madre del narrador, que bueno, que se le pregunta. Has hecho un esfuerzo también de entendimiento que pueda llevarte a defender principios que a lo mejor tú no podrías defender en otro momento, ¿no? Y a partir de ahí cuentas en realidad tu experiencia, aunque estás contando la experiencia de los demás, estás contando tu experiencia, porque al fin y al cabo es tu punto de vista en el momento en que lo has hecho, cuando te ha tocado hacerla y cuando le ha tocado también al otro expresarla. Está muy condicionada, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente, un documentalista aprende cuando observa, cuando interviene en la realidad, cuando la narra y después cuando es espectador. Muchas veces la obra, cuando eres espectador, te vuelves a sentar delante de ella y dices: pero si estaba diciendo esto, no lo sabía. Me ha pasado muchas veces. No solamente con la cabeza como espectadora, sino que vives esa realidad durante un tiempo. Si no vives en esa realidad durante un tiempo y con los personajes que intervienen en ella, nunca vas a entenderla de una manera visceral, que es como debes de entenderla para poder hacerla tuya. Por tanto, ya en cuanto que la haces tuya, deja de ser del otro para ser una experiencia propia. Entonces ahí empiezas a aprender como ser humano. Y en cuanto que la digieres... Eso es muy común del arte, ¿no? Eso lo he escuchado también a otro tipo de artistas más plásticos, a lo mejor pintores, que miran al cuadro que han hecho a ver qué les dicen, ¿no? Sobre todo si son abstractos y tal, a diferencia de la ciencia. Pero hay algo que has dicho que hay que sentirlo visceralmente, ¿no? Para dar sentido, para recabar comprensión de la realidad, el autor está ahí mirando. Hay un ejercicio, claro, yo hablo de la forma en que yo hago los documentales, es decir, evidentemente no hay un único camino, ¿no? Normalmente, como te decía, tienes una pregunta interior, tienes algo que te sorprende, es un interrogante tuyo, ante la realidad te acercas, como autora del documental te implicas en esa realidad e intentas entenderla.